Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy vamos a hacer una tarta de almendras con merengue y frutas. Os tengo que confesar que esta tarta me encanta porque tiene una combinación de sabores que juntos son toda una delicia. Antes de empezar con la receta os quiero contar algunas cositas. Lo primero de todo quiero agradecer a Almond Breeze por patrocinar este vídeo. Y estoy encantadísima con ello porque recuerdo que hace un año más o menos os mostré el bizcocho sin lactosa que me preparaba al inicio de la lactancia de Tian. Y si lo visteis seguro que recordáis que utilizaba bebida de almendras Almond Breeze para hacerlo. Así que a esta bebida le tengo un cariño muy especial. Y la otra cosita que seguro os interesa es que Almond Breeze ha organizado un concurso de recetas. Podéis participar a través de su aplicación de Facebook. En la cajita de información os dejo el enlace directo. Para participar en el concurso tenéis que seguir los pasos indicados para enviar vuestra propia receta elaborada con bebida de almendras Almond Breeze. Las recetas pueden ser dulces o saladas, y las 20 mejores se incluirán en un libro ilustrado. En este libro también participo yo, junto a otros canales de YouTube, influencers y cocineros muy conocidos. Además, entre las 20 recetas elegidas también se sortea una KitchenAid. Así que os animo a participar para que vuestra receta acompañe a la mía y que tengáis un libro muy chulo lleno de deliciosas recetas. Bueno, y después de decir esto, si quieres saber cómo se hace esta deliciosa tarta, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer el bizcocho necesitamos harina de trigo común todo uso, huevos, aceite de oliva suave, bebida de almendras Almond Breeze, azúcar, almendras trituradas, ralladura de limón, polvo de hornear o levadura química, extracto o esencia de vainilla y una pizca de sal. Empezamos batiendo los huevos a velocidad alta durante 5 minutos o hasta que espumen. Cuando los tengamos listos, añadimos el azúcar y batimos durante 1 minuto más. Comprobamos que el azúcar se ha integrado bien y que no hay restos sin mezclar en el fondo del bol. Si es así, batimos a velocidad baja mientras añadimos el aceite de oliva suave, que si queréis lo podéis sustituir por aceite de girasol, de maíz o de canola. Ahora añadiremos la bebida de almendras Almond Breeze. Os cuento que esta bebida me gusta mucho tanto para hacer recetas dulces como para beberla sola, porque la verdad es que su sabor sorprende y personalmente me encanta. Además es perfecta para veganos o vegetarianos y sienta súper bien. Dejamos que se integre bien y agregamos el extracto de vainilla y la ralladura de limón. Hecho esto, sobre un colador ponemos la harina de trigo común todo uso y el polvo de hornear. Le damos unos golpecitos al colador y así lo tendremos todo bien tamizado. También ponemos la pizca de sal y removemos un poquito a mano para integrar la harina. Y ahora mezclamos a la velocidad más bajita que nos permita la batidora. Así no desarrollamos el gluten de la harina y el bizcocho nos quedará súper esponjoso. Como veis tendremos una mezcla ligera y muy cremosa. Así que añadimos las almendras trituradas y mezclamos con una lengua repostera o una cuchara. Esto es totalmente opcional, pero me encanta añadírselas porque le dan un toque crujiente al bizcocho. El molde que utilizaré es de 18 centímetros de diámetro. Es de aluminio de una sola pieza, y por eso, como no se desmonta, prefiero ponerle papel encerado de horno en su interior. Así el desmoldado será muy sencillo, ya lo veréis. Ponemos toda la mezcla en el molde y lo llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo sin ventilador. En unos 55 minutos estará listo, pero ya sabéis que eso depende de cada horno. Por eso lo mejor es pincharlo en el centro antes de sacarlo del horno para comprobar que realmente está hecho. Y un truco muy útil que yo hago es hornearlo con una bandeja en la parte superior del horno durante los primeros 45 minutos. Luego saco la bandeja y así solo dejo que se dore la parte superior los últimos 10 minutos. De esta manera el bizcocho crece más homogéneo y no hace forma de pico. Queda perfecto para hacer tartas. Recién sacado del horno lo dejamos reposar 10 minutos sobre una rejilla. Pasado este tiempo lo desmoldamos para que no cree humedad en el interior del molde. Como veis el papel se retira fácilmente y nos queda un bizcocho con un color muy bonito y que huele delicioso. Ahora lo dejamos en la rejilla para que enfríe por completo y mientras hacemos la crema para el relleno. Para ello necesitamos yemas de huevo, la cáscara de un limón, bebida de almendras Almond Breeze, fécula de maíz o maicena, azúcar y extracto o esencia de vainilla. Añadimos la bebida de almendras en el caso junto a la cáscara de limón y lo dejamos a fuego medio-bajo mientras removemos en todo momento. Como veis, la bebida de almendras Almond Breeze es muy versátil, incluso también se puede utilizar en recetas saladas. Además no contiene huevo, gluten, lactosa, lácteos, cacahuetes ni soja, así que la podemos utilizar en múltiples recetas para que todo el mundo pueda disfrutar de nuestras creaciones. No dejaremos que la bebida de almendras arranque a hervir, solo la calentaremos durante 10 minutos para que la cáscara de limón transmita su sabor y aroma. Hecho esto, la reservamos a temperatura ambiente para que enfríe un poco antes de seguir con la receta. Después en un bol ponemos las yemas de huevo y las batimos junto al azúcar. Lo hacemos durante unos 5 o 6 minutos o hasta que veamos que las yemas blanquean y se vuelven cremosas.
Cuando lo tengamos listo, con un colador añadimos la fécula de maíz o maicena y la mezclamos con el resto de ingredientes. Añadimos el extracto de vainilla para darle un toque de sabor. Y ahora sí ya podemos añadir la bebida de almendras que habíamos reservado, pero antes retiramos la cáscara de limón. Y como todavía está un poquito tibia, la añadimos en un chorrito fino poco a poco mientras removemos las yemas. Si vertemos la mezcla demasiado caliente, las yemas se pueden cuajar, y debemos evitar eso, ya que de lo contrario se crearán grumos en la crema. Cuando lo tengamos todo integrado, vertemos la mezcla en un cazo. Y lo ponemos a fuego lento para que la crema reduzca y espese. Como veis, hay que remover en todo momento. Básicamente es como si hiciéramos una crema pastelera tradicional, pero ya os habréis dado cuenta de que esta crema es totalmente sin lactosa, perfecta para que siente muy bien. Pasados unos 10 o 15 minutos, la crema ya estará espesa, y como podréis observar se puede ver el fondo del cazo y hacer una montañita con ella. Así que la vertemos en un bol, la tapamos a piel con papel film y la dejamos enfriar a temperatura ambiente. Cuando ya está a temperatura ambiente, la llevamos a la nevera o refrigerador un mínimo de 2 horas antes de usarla para que tenga mejor consistencia. Para hacer el merengue italiano necesitamos azúcar, agua, una pizca de sal y 3 o 4 claras de huevo a temperatura ambiente. En la batidora ponemos las claras de huevo junto a la pizca de sal y batimos a velocidad media durante 5 minutos o hasta que estén un poco montadas. Lo hacemos así para que el merengue sea más estable. De esta manera la espuma que se crea tiene una burbuja pequeñita y el merengue quedará más consistente. Pasados los 5 minutos subiremos a velocidad alta y batimos durante 5 minutos más o hasta que las claras se terminen de montar. Así tendremos unas claras bien firmes, perfecta para hacer nuestro merengue italiano. Una vez listas las reservamos. En un caso ponemos el azúcar junto al agua y lo dejamos a fuego medio bajo hasta que se cree el almíbar para nuestro merengue. Para esto lo mejor es tener un termómetro, ya que necesitamos que el almíbar alcance los 120 grados Celsius. Si tenéis experiencia lo podéis hacer a ojo, en ese caso serán unos 8 o 9 minutos, pero si no, os recomiendo utilizar un termómetro para que así el merengue nos quede perfecto. Cuando lo tengamos listo, vertemos el almíbar poco a poco sobre las claras montadas mientras batimos a velocidad alta. Aquí es muy importante que lo hagamos despacio pero de manera constante. Y como veis, el almíbar debe caer directamente sobre las claras. No debe tocar ni el bol ni las varillas de la batidora, porque si toca el almíbar se puede cristalizar y quedarnos un merengue con unas bolitas duras de azúcar. Si queréis hacerlo aún más fácil, podéis hacer merengue suizo. Es cierto que es más sencillo de preparar, pero es menos consistente para decorar con manga. Cuando enfríe el merengue, lo tendremos todo listo para montar la tarta. Lo primero que haremos es retirar la capa superior del bizcocho para que la tarta quede bien recta. Y el resto de bizcocho lo rebanamos para hacer 3 capas. Y ahora viene cuando os cuento que utilizo un plato giratorio, pero realmente para el montaje de esta tarta no es necesario. Yo lo puse por puro instinto repostero y costumbre. Ponemos un poco de merengue para fijar el bizcocho a la base, y encima ponemos una capa de la crema de limón y almendras que habíamos refrigerado. Como la crema está fría tiene más consistencia, así que está perfecta para que no se salga por los laterales de la tarta. Aunque lo mejor para que esto no suceda es ponerle fruta al relleno. De hecho, como los arándanos no son tan blanditos, son una opción muy buena para poner en el relleno y no hacer presión en la crema. Terminado este relleno ponemos otro bizcocho. Le añadimos el resto de la crema y ponemos más fruta. El último bizcocho lo ponemos boca abajo, así tendremos un borde perfecto para la parte superior. Una vez tenemos la tarta en el stand o plato definitivo, la vamos a decorar. Para ello utilizaré una manga pastelera con la boquilla o duya 1M de Wilton. Y como veis, coloco la manga un poco inclinada a la tarta y presiono para dejar un poquito de merengue. Así voy haciendo como una cadena de merengue que cubrirá toda la tarta. Esta decoración es muy sencilla y no requiere mucha experiencia, ya que no tenemos que alisar las paredes de la tarta o utilizar espátulas para crear un diseño. Solo con una boquilla y una manga podemos hacer esta decoración y queda muy bonita. También os recomiendo hacer la decoración con la tarta directamente en el plato o stand definitivo, ya que después de poner el merengue será más complicado trasladarla sin echar a perder la decoración. Cuando terminemos de cubrir toda la tarta, si queréis podéis tostar un poquito el merengue con un soplete de cocina. Por suerte ya es muy común y económico tener un soplete de este tipo, y la verdad es que el merengue se queda con un saborcito muy rico. Además, para mi gusto, la tarta queda más bonita con ese tono tostado hecho con el soplete. Al finalizar le ponemos fruta en la parte superior. Esto hace que se vea mucho más apetecible y además con el merengue resaltan mucho los colores de la fruta. Opcionalmente le podéis poner sirope de chocolate por encima y así finalizar la decoración de esta deliciosa tarta. Eso sí, os recomiendo conservarla en la nevera para que la fruta se mantenga en perfectas condiciones. Al cortarla ya se ve que queda muy tierna y jugosa. Como veis, el interior de crema y fruta hacen que esta tarta sea irresistible. Y además recordad que es sin lactosa, así que nos sentará súper bien. Y ahora vamos a ver a los cupcakers que entran en el Salón de la Fama de hoy. Si queréis entrar ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. Gustavo ha hecho los cupcakes de Chips Ahoy y le han encantado.
Nelly nos muestra las galletas que ha preparado para el baby shower de su sobrina. Estas galletas me traen muy bonitos recuerdos. Alexis envía la foto de su cheesecake, que ha decorado con melocotón o durazno. Sin duda, ahora mismo me comería un trocito de ese cheesecake. Claudia ha hecho el flan de leche condensada que me encanta. Y por último Paloma, que ha hecho la carrot cake con la ayuda de su pequeño. Seguro que habéis pasado un rato inolvidable. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas y que sepáis que ya estáis en mi salón de la fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este video. Nos vemos el martes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!